Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Estamos hasta las 23:30 por Litoral Televisión, como hace ya casi 14 años, y también en LTV Vivo, el canal de YouTube de esta emisora, donde vamos a abordar varios temas en cuestión. Bueno, uno de ellos tiene que ver con la cuestión judicial, la reforma de la Constitución, reforma que tendrá una asamblea en materia de una de las comisiones, más precisamente la que preside la concejal y convencionalista Katia Pasarino. En cuanto a el tema central, tiene que ver con las autonomías municipales. Audiencia después de la que se llevó a cabo en Rosario. El viernes será el turno en la ciudad de Reconquista, en la Casa del Bicentenario. Hasta el día de hoy, por la mañana, estaba abierta la posibilidad de presentar y completar un formulario para aquellos, sobre todo, que quieren ser oradores. Bueno, en materia de lo que tiene que ver con la reforma, pero no en esa comisión, en otra comisión se está discutiendo el Poder Judicial. Puntualmente, la defensa pública y el Ministerio Público de la acusación, autonomía, independencia. Bueno, se habla acerca de esto, entre otros puntos, claro está, dentro de la reforma. Eso es algo de lo que vamos a estar hablando con el ex fiscal Aldo Gerosa, que está aquí en los estudios de Cuarto Intermedio. Además, bueno, el tema del día, anoche en realidad ya dábamos a conocer, porque nos llegaba información desde el lugar, paro de los municipales en la ciudad de Reconquista, paro decretado por el sindicato, por el CITRAM. Anoche se desató esto en el departamento eléctrico del municipio de Reconquista. Tiene que ver con el traslado de operarios de parte del jefe del departamento. Lo que nos manifestó es que es una sanción, en realidad, a raíz de distintos actos que se produjeron, particularmente dos, el pasado viernes. Uno de ellos relacionado con lo que fue el rally de Jaucanigas, el rally. Bueno, en cuanto a la labor del departamento eléctrico, se llevó a cabo, se inició en realidad una huelga en el día de ayer por la noche, y hoy, después de algunas reuniones, bueno, el CITRAM ha decidido decretar un paro, denuncian hostigamiento detrás de y persecuciones de estos traslados, que para el CITRAM no son los únicos. Andrea Paz va a estar también aquí con nosotros para hablar acerca de esto. Vamos a compartir lo que dijo el intendente. Amadeo Henry Vallejos estuvo en la grieta y le preguntamos sobre esto y sobre los movimientos de personal y lo que denuncia el CITRAM, que se intensificaron post-elecciones de este año concretamente. Pero no es el único de los temas. A nivel judicial, sabrán ustedes, estamos en la instancia del crackdown o salvataje de Vicentín. En la semana hablamos con el presidente de la Unión Agrícola de Avellaneda. Una de las cuatro ofertas está integrada por dos firmas, pero son cuatro los oferentes. Uno de ellos es la Unión Agrícola de Avellaneda, con motivo de esta presentación que ha hecho del convenio que cerró con Belgrano Cargas, pagando por anticipado el servicio por 15 años. Bueno, hablamos también acerca de esto de Vicentín y de cómo se preparan para realizar la oferta que van a hacer en cuestión, y eso vamos a estar compartiendo también, además de lo que se viene para mañana. Ollas populares en distintos puntos de la República Argentina, es el día de San Cayetano. Ollas populares y también la presentación de un proyecto de ley para el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras de los tantos comedores y merenderos que hay en toda la provincia de Santa Fe. Mañana se va a llevar a cabo el acto, mañana se va a presentar esto en la legislatura, y hoy una integrante de la UTEP, Vivi Acosta, charló con nosotros, y de eso también vamos a estar hablando hoy. Pausa breve. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar.
el espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y animate a comenzar un cambio. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Royco, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio, lo habíamos anunciado, está con nosotros el abogado, ex fiscal Aldo Gerosa. Aldo, gracias por venir, ¿cómo andás? No, gracias a vos por la invitación. Bien recuperando la costumbre de trabajar de abogado, que tantos años llevo ya en eso, en esta profesión, casi 38 cumplidos, sí. Ajá. ¿Y cuánto estuviste en la pública? ¿Cuánto estuviste en el MPA de todos esos años? Casi 13 años. Casi 13. Te hago una consulta, hablando de eso, que también se la pregunté en su momento a un ex compañero tuyo, a Alejandro Rodríguez, Ajá. que también estuvo acá después de ser destituido. ¿Se hace muy difícil para un abogado, cuando lo destituyen de la función pública, volver a trabajar en la parte privada? Tal vez no, me parece que no sé, porque eso dependerá de cada uno. Digo, porque quizás hay una condena social. No, en mi caso he encontrado mucha gente que me ha saludado en la calle y me ha dicho que no baje los brazos, que siga adelante con todos los reclamos, porque mi causa es justa. O sea que creo que se entendió, y tal vez también en el caso de Alejandro se entendió toda la situación de injusticia que hubo detrás y que por lo tanto no ha afectado. Pero es como que vos me dijeras si la condena social es relativa. Es decir, acá tenemos abogados condenados penalmente y siguen trabajando. Ajá. No veo que haya condena social en ese sentido. Así que en realidad, no hay. En el caso mío, claro, personal,
no se influye. Sí, es difícil porque vos empezás de nuevo hasta que te ubican que estás trabajando en la profesión, pero... Claro. Pero es efectivamente arrancar de cero, como alguien que recién se recibe arranca de cero. Sí, sí. Es así. Excepto por la experiencia que ya tenés. Claro. La experiencia y los libros que tenés y ya sos y conocido. la habilidad. Para bien o para mal, claro, ya sos más conocido. Y uno ya es conocido, por lo tanto la gente, bueno, por ahí tiene un caso penal, una consulta de ese tipo, sabe que por los años de experiencia que tengo en esto y las especializaciones, es una palabra respetable. Uh-huh. La gente cree que uno tiene la palabra divina, la palabra santa, y en realidad el derecho es como en medicina, como en tantas otras cosas, proveedor de herramientas para llegar a un resultado. Puede haber varias herramientas para llegar al mismo resultado, como puede haber varios medicamentos para tratar la misma enfermedad. Por lo tanto, en la medida en que se entienda eso, las opiniones de los abogados pueden ser todas útiles. Ajá. Llega un momento que el cliente tiene que decidir por cuál sigue. Claro. En ese sentido he tenido suerte. Eso en materia de la sociedad. Uh-huh. Y puertas adentro, en lo que tiene que ver con tu gremio. Bueno, ya me dijiste recién, me diste una opinión acerca de que hay algunos que son condenados y siguen laburando. Digo, no hay... No sé qué decirte, porque en realidad he vuelto hace muy poquito y por lo tanto no he tenido un gran contacto con los colegas. Con algunos yo tengo cierta familiaridad de trato porque lo tenía desde el ejercicio de la función pública. Les he ofrecido colaboración si necesitan o consulta, porque al fin de cuentas uno también puede asesorar, y me han recibido muy bien. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Digo, en realidad el trabajo de abogado penalista es un trabajo agradable, lindo y demás, pero tiene sus complicaciones y no es fácil muchas veces de comprenderlo. No porque sea oscuro, sino simplemente porque hay tantas cuestiones resueltas en la jurisprudencia que si no estás en eso no te enterás, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hay todo un background que si no lo tenés... Claro, seguro, sí, hay cuestiones que resuelve la jurisprudencia que no están en la ley. Uh-huh. ¿Vos creés que te vengo siguiendo ¿sos de usar Facebook o usás otras redes? Sí, Facebook, y ahora por el estudio nuevo tengo también Instagram. Claro. Sí. No te frenó. Pero el Instagram del estudio solo para cuestiones profesionales o legales. Y el Facebook lo usás más para cuestiones personales, por ahí alguna opinión pensamientos personal. Y opiniones. Sí, bien, sí. Ahí voy. ¿No te frenó en algún momento o pensaste vos a la hora de las publicaciones que venís haciendo, y que eso vamos a hablar también porque muchas de ellas tienen que ver con lo de la reforma y con el MPA y de esto que se está justamente hablando hoy? En ningún momento esto que podían llegar a decir, bueno, mirá, ahora Gerosa se pone crítico porque está fuera del sistema. Pero antes no podía hacerlo. Ahí está. Es lógico. ¿Es imposible antes y hacer no, es eso? Imposible. Vos opinás distinto y fíjate, pero tan así es. Con las diferencias del caso, porque es una cuestión que habría que analizar mucho en detalle, pero en resumen de cuentas, el planteo central del enjuiciamiento del señor juez doctor Martellosi es que él dictó una resolución con un criterio que es válido, que existe, que se defiende, pero que no estaba de acuerdo con el criterio que tenía la provincia, y entonces lo mandaron a juicio. Fíjate que si en algo que vos tenés respaldo doctrinario, académico y jurisprudencial te cuestionan, mucho más en temas que son de libre opinión, como por ejemplo cómo organizar el Poder Judicial. Pero vos ni siquiera, claro, en una cuenta que vos decís, a ver, esta no es mi cuenta laboral, esto de cosas soy yo, tampoco. No, tampoco. No. A ver, yo fui uno de los que era investigado por Saín en su momento. Imagínate si uno publica cosas sacadas de contexto o relativas a cuestiones ajenas al trabajo y con alguna imprudencia, si te matan. Lamentablemente eso existe. Eso existe y existe. Mirá el problema que tiene ahora el gobierno nacional con que la ex-CIDE estaba investigando las actuaciones o las acciones de políticos y grupos opositores, de organizaciones gremiales, de los jubilados. Eso no se puede hacer, pero existe. Y bueno, ¿qué va a hacer? Para meternos en el tema MPA, en el tema de la discusión al respecto y de la independencia y la autonomía, quiero compartir con vos un fragmento de lo que nos decía la titular del Centro Territorial de Denuncias, Patricia Virilli, que estuvo con nosotros esta semana en la radio. ¿Y vamos a compartir eso? Tienen que tener una independencia. Los fiscales tienen que ser independientes. Y si hay
A ver, lo mismo que te digo siempre cuando venga tu programa de la justicia. Ajá. Después el trabajo de ellos ya es un problema de ellos, que ellos sí. Yo siempre te dije que la justicia le debe a la república y a la democracia le debe decir algo, qué es lo que pasa y por qué no se ha modernizado y ayornado a los tiempos. Te pueden no gustar los legisladores, te pueden no gustar, fulano, mengano, que la casta, que no casta, pero los elegimos y se han adaptado. Los ejecutivos ni te cuento cómo nos hemos adaptado a todo lo que es la sociedad y todo lo demás. Vos fíjate los cambios, los gobiernos que tenés y todo lo demás. Pero la justicia no se ha adaptado a la democracia argentina. Yo creo que le debe una explicación. Siempre lo digo, ¿eh? Todavía ese atraso, ese trabajar arriba del atrio, trabajar las 6 horas por día, tienen 187 días al año, 187 días al año. Para mí es poco, entonces si vamos a entrar, pero ya es un tema donde estamos hablando de otra cosa, sí, no sí, sí. Ni siquiera es. Sí, ahora yo te pregunto porque salió en la mesa y ahora volvemos al otro, claro. Y yo te lo pero porque también hay distintos tipos de independencias, lo que se está discutiendo hoy. Están discutiendo las dos independencias, la independencia económica y la independencia judicial. ¿Vos crees que tiene que ser ambas? No, yo creo que a mí me gustaría que queden dentro del Poder Judicial. Ah, bueno, tenés la misma posición que la que tiene el gobernador. Exacto. Pero además, si no, tenés que preparar, Rodrigo, tenés que preparar un equipo. A ver, se portan mal los fiscales, ¿quién los juzga? A ver, si vos le das toda la independencia, vamos todos a estar con libertad previsional. Entonces un día vengo yo, que no me gusta porque me pegaste anoche jugando al fútbol, me golpeaste la pierna, te hiciste el malo, lo castigaste. Hay que ser cuidadoso. Vemos mucha película norteamericana donde vemos esto, vemos muchas, viste que ahora vemos muchas suecas, viste los fiscales, viste Acá no es así. Entonces es como, hay que ser cuidadoso. Para mí, la democracia, Rousseau y todos los demás han dicho que eran 3 poderes, yo sigo creyendo en eso. Dentro de eso, después que tengan toda la autonomía, como tienen los jueces y todo nomás, el derecho de decir lo que quieren, tener los criterios judiciales que correspondan. Bueno, varias cuestiones. Por eso elegí ese fragmento, concretamente. ¿Trabajan poco en el Poder Judicial? A ver, yo voy a hablar por la parte penal. Nunca trabajamos poco. Y no es cierto que son 187 días, porque los fines de semana se estaba de turno y los fines de semana se hacían tareas, los fines de semana se preparaban audiencias, se preparaban juicios, se ordenaban diligencias de investigación. En realidad, todas las personas que han trabajado en la Fiscalía, todas hemos sufrido problemas de salud a causa del estrés laboral y de la sobrecarga de trabajo. Acá tendríamos que tener hoy 17 fiscales y hay, no sé si llegan a 9, éramos 9 cuando estaba yo, así que calculo que ahora deben ser 7. ¿Cómo se cubre eso? Si ya 17 eran pocos, porque aumentaron la cantidad de casos y la población ha crecido, ¿cómo se cubre con 9? Está haciendo el trabajo de 2 personas. Entonces, en el ámbito penal no es correcto afirmar eso. Una cosa son los días hábiles, otra cosa son los días que vos trabajás. Sí. Por ejemplo, habilitaron con esto de hay que hacerlo trabajar más, que el fuero penal no tiene vacaciones, siempre está funcionando. Y sí, pero funciona la mitad y la otra mitad está de licencia. En las ferias. En las ferias. Lo que eran las ferias. Sí, sí. Claro. Y en la feria tampoco... ¿Por qué me remarcás el sueldo? Porque no se avanza mucho en eso. Ah, teniendo la mitad es más... A ver, ¿cuántos juicios más se han hecho en las vacaciones, en las ferias? Muy poco. Eso descomprime la presión que hay de causas por resolver en la Oficina de Gestión Judicial o en el Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue una medida más publicitaria que real? Yo creo que sí, que fue una medida que se dictó con una buena intención, pero que no atiende a lo que pasa de verdad.
El sistema judicial penal está colapsado desde hace años en toda la República y probablemente en casi todo el mundo, porque también es enorme la cantidad de atraso, de retraso que existen en otros países vecinos o no vecinos, producto de la inflación punitiva que hay, que es la tendencia de que cualquier daño injusto sea considerado delito. Y además del aumento de la conflictividad de las personas, y la sociedad es muy complicada. Es muy complicada y muy conflictiva, y cualquiera va y te denuncia y por cualquier cosa. Cuando yo trabajaba, muchas veces hemos tenido denuncias de mordeduras de perro. Pero no a una persona, sino a un perro que atacaba y mordía a otro perro del vecino. ¿Y qué querés que haga con eso? Y sin embargo, un caso que estaba allí dando vuelta y esa víctima había que atenderla, había que resolverle el asunto. Si se demoraba, te iban a reclamar. Para vos, porque en otra parte hablamos acerca de eso con Virili, y ella manifestó que tienen que recibir absolutamente todas las denuncias. ¿Vos coincidís o debería haber cierto sistema que filtre? No, el sistema existe, filtran, sí existe, se reciben todas y se filtran después, sí. ¿Eso existe? Sí, existía antes. ¿Y qué pasa con esas causas que filtran? Y existe ahora con la nueva organización del MPA. Y quedan, o se desestiman o quedan ahí cajoneadas hasta que se puede hacer. Se desestima. Normalmente se desestima o muchas veces no hay delitos, pero si no quedan a la espera de momento favorable, que haya algún momento para atender el reclamo. No existe. Pero si los fiscales teníamos más de 6.000 legajos cada uno, y en los últimos tiempos yo estuve en la unidad fiscal de género y sexual, ingresaron casi 180 por mes para cada fiscal, éramos 2. ¿Cómo hacen 180 casos nuevos en 30 días sin ningún descanso, sin parar? O sea, tenés que empezar el caso y terminarlo de a 6 por día. Es una locura. Entonces, hay que entender que el derecho penal no es a donde hay que ir cuando tenés un problema de daños. Eso es derecho, justicia civil, justicia comunitaria, la que vos quieras. Pero no el derecho penal. El derecho penal está para cuestiones realmente graves. Sí tenés que tomar las denuncias, porque todos tienen derecho a hacer denuncia, pero después hay que filtrar lo que realmente es grave y amerita el gasto y el esfuerzo del Poder Judicial en la parte penal, tanto Fiscalía, Oficina de Gestión Judicial, Servicio Público de Defensa Penal, y lo que no, lo que corresponde a otros ámbitos, las mediaciones, lo que fuese. En eso yo no tengo una opinión formada, pero tampoco lo pensé para esta charla, sino a lo mejor hubiera podido pensar algo, pero no podés, no podés. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo, porque me llamaron para preguntarme qué hacía, estábamos todavía en el edificio viejo, fue una señora a denunciar que el vecino, ella se había enterado que el vecino tenía un rayo especial con el cual le causaba daños físicos a ella. Y me llamaron, ¿para qué hacemos? Tomá la denuncia, ¿qué vas a hacer? Después la desestimamos. Pero bueno, así como esa señora después no apareció de nuevo a reclamar, te puede haber otro que te mete un abogado y te hace una denuncia y vos tenés que estar dando explicaciones. Es decir, todo el mundo te dice, va a llegar la denuncia. Sí, hay cosas que se pueden denunciar y otras que no tienen sentido. Andá a otro lado y hacerlo, digamos, gana tiempo, no pierdas. ¿Y si no tienen otro lado, Aldo? Entonces el problema es de convivencia y eso no se aprende en la justicia, eso se aprende en la escuela y en la familia. Aldo, 2007, nuevo Código Procesal Penal. Sí. Sí, muy bien. Me hablaste recién y me dijiste, bueno, la situación es que esto está saturado. ¿Sí? Eso significa que el sistema nuevo que venía a solucionar, por ejemplo, esto, ¿no está funcionando? No funciona. Solucionó bastante porque la cantidad de sentencias y la cantidad de casos que se han resuelto de alguna manera, que no solo es con sentencia condenatoria o con juicio, sino también con desestimaciones, con archivos, con decisiones respecto a si hay o no hay delito, en fin. Eso es mucho mayor que la que había antes, muchísimo mayor, eso ha aumentado exponencialmente. Pero no alcanza porque las estructuras no son suficientes y por esto que yo te contaba, cualquier denuncia entra a la justicia y después
después tenés que sacarte el caso de encima y a veces no es fácil. Por ejemplo, en el 2007 era muy difícil que hubiera un caso de una mordedura de un perro, vamos a volver a eso, a una persona, un pitbull por ejemplo, Sí. a una niña, que terminara en la justicia penal, no solo en nuestra provincia, en todos lados. La doctora que estaba hablando exactamente, hay que ayornarse. Eso, ahí tenés algo que significa, esto es un cambio que se produce fuera de la ley es la misma, pero la justicia ahora lo ve de otra manera, ahora le achaca al dueño del perro un delito culposo por falta de cuidados adecuados del perro. El perro se escapa y lastima a otra persona. Y ha habido condenas. Yo he tenido la posibilidad de leer algunas condenas por estos hechos. Por lo tanto, en ese sentido ha habido cambios en la sociedad y en la academia y en la jurisprudencia que han hecho modificar algunas percepciones y algunas actitudes en los fiscales y deben adaptarse. Pero hay otras que no tenés respuesta, no podemos dar respuesta y sin embargo los legajos están allí dando vuelta. Aldo, ¿me explicás por qué, primero quién es o qué importancia tiene, por la que decidiste concretamente compartir el artículo, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterwhite? Sí. ¿Quién es y por qué tomó esta trascendencia que tomó? La Organización de las Naciones Unidas desde hace muchas décadas tiene antes se llamaba Comité de Derechos Humanos, ahora es Comisión de Derechos Humanos, que realiza investigaciones y recibe denuncias sobre la afectación o el no cumplimiento por los Estados parte de las obligaciones que tienen internacionalmente, de acuerdo a, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También puede ser el Pacto de Derechos Económicos y Sociales o la Convención contra la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, etc. Es decir, la Convención sobre Trata, la Convención sobre Terrorismo. Hay temas que son tan centrales para las Naciones Unidas que han creado un organismo especial para que ayude a cumplir. Bien. O le vaya diciendo, cuando no cumplen, mire que esto está mal. Te estás alejando mucho de acá. Sí. Enderezá. La Comisión, la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene también un sistema parecido, pero incluso es más fuerte porque se habilita la intervención de la Corte Interamericana y la aplicación de sanciones al Estado parte. En ese marco de las Naciones Unidas, en la actualidad la relatora para este tema, que es independencia de los magistrados, que incluye a jueces y fiscales, es esta abogada norteamericana, Margaret Satterwhite, que es especialista en justicia global, es especialista en derecho internacional, ha trabajado en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y ha trabajado también en la Corte Internacional Penal. Y se ha especializado, y es académica en la Universidad de Nueva York, se ha especializado en la independencia de los magistrados, del Poder Judicial y en el empoderamiento de las víctimas de delitos y de hechos ilegales, en el sentido del acceso a la justicia, es decir, todo aquel que se vea restringido el acceso a la justicia, bueno, buscarle la manera, buenamente con los estados, parte, o si no, proponiéndole al comité, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sanciones o resoluciones o actuaciones relacionadas al Estado. También tienen cuestiones vinculadas a países puntuales, por ejemplo, el estado de los derechos humanos en Siria, en Corea del Norte. Pero el trabajo principal es esto otro, el de la promoción de la vigencia de las garantías y los derechos de las personas en distintos ámbitos: salud, educación, trata de personas, esclavitud, independencia. ¿Y acá cómo entra? Tiene una oficina. En la reforma. Ella lo que hace, la Asociación ¿cómo Argentina de Fiscales y la Asociación de Fiscales y Funcionarias,
así está dicho, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, presentó sendas notas. ¿No te agrada mucho el lenguaje inclusivo? No lo comparto generalmente. Ajá. Pero bueno, lo que corresponde decirlo, así está expresado, ese es el nombre técnico. Presentaron notas por la situación de la legislación y la actitud de la Asamblea Legislativa en el caso de 3 fiscales. El último fui yo y después me parece que la anterior era la fiscal Serena y el otro no me acuerdo quién. Por las graves, según nosotros, afectaciones de esas garantías y derechos que tenemos todas las personas, no solo los magistrados del Poder Judicial, al juicio justo, al juez imparcial, al juez competente, al recurso judicial, en fin, una serie de cuestiones. Y en un tiempo realmente muy veloz, sorprendentemente veloz, ella le remite al presidente de la República y por su intermedio al gobernador y demás autoridades de la provincia una nota diciéndole, mire, que tengo todos estos datos respecto a situaciones y legislación, o sea, legislación vamos a decir, y acciones de los poderes públicos de Santa Fe que serían contrarias a los estatutos y principios del derecho internacional respecto a la cuestión de la independencia de los magistrados. ¿Y uno de los casos que pone el tuyo? No menciona casos puntuales en su informe. El informe se originó a partir de 3 casos acá en Santa Fe. Y lo otro que hace es decirle, también me he enterado, se lo dijimos, que la provincia de Santa Fe está en trámite de reforma constitucional y sería un buen momento para que tomen todos estos principios que están vigentes a nivel global y los apliquen. Y bueno, claro. Luego detalla, analiza la legislación vigente y va diciendo dónde están las incoherencias con el estatuto que tiene que tener el magistrado del Poder Judicial. En eso también comparte, y yo estoy de acuerdo en lo que decía la doctora Virilli, la independencia del Poder Judicial y de sus funcionarios con rango de magistrados es esencial. Esencial porque si no, no hay Estado de Derecho. Ahora es algo interesantísimo esto, porque que ahora estén planteando, bienvenido sea, ¿no? Y para la reforma, que lo que hace falta es una independencia, entonces todo eso que venían diciendo antes de que había independencia de poderes, era una mentira. Claro, eso es lo que ella trata de decir. Mire que tengo todo esto. Y le dice al gobierno nacional y a la provincia, bueno, ¿qué tiene que opinar de esto? ¿Qué está haciendo para que esto no pase? ¿Y qué piensa hacer para que esto se plasme en la nueva legislación? Pero ¿se entiende lo que digo? Sí, que ahora lo estén planteando, pero que ahora lo estén reclamando y tácitamente están reconociendo de que eso no es así. Y sí, te estoy diciendo que sí. El sistema de investigación y sanción de los fiscales y de los jueces, desde el caso Fraticelli, mirá que estoy hablando, y el caso del doctor Mauricio Froa, la Corte Suprema de la Nación le dijo a la provincia de Santa Fe que era inconstitucional. Y no se ha cambiado, al contrario, empeoró. Por lo tanto, ahí estaría lo que decía la doctora Virilli, hay una deuda seria de adaptación a las reglas de derecho constitucional y derecho público obligatorias para la República y para la provincia. Claro, pero ella habla de que el principal deudor es el Poder Judicial en cuanto a eso. A ver, decíamos que era necesario los cambios. Sí, pero eso de que si tienen que tomar denuncia o no, si tienen que trabajar 187 días o 365, son cuestiones de forma que al final las regula el Poder Legislativo o el gobernador. ¿Quién nombra fiscales acá? ¿Quién dispone cuántos son los días de trabajo del Poder Judicial? Fíjate vos que estábamos hablando de que se hizo una reforma para que no haya vacaciones de verano ni de invierno, feria, que no repercutió, a mi criterio, suficientemente. Eso lo dispusieron por ley. O sea que evidentemente es el legislador el que debe dar el encuadre del trabajo del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, si el encuadre que se le da es ilegal, lo declarará, y si no, lo cumplirá. Porque el Poder Judicial no tiene posibilidad de no cumplir las leyes. Ahora, acá está... Ahora, por ejemplo, vos fíjate,
Este sistema de destitución de fiscales ha sido cuestionado en todos los casos, sobre todo por la falta de independencia, de imparcialidad, bueno, en fin, por una serie de cuestiones. Sí. ¿Ha hecho algo la legislatura para cambiarlo? No. ¿Y si no pasa nada después? ¿Cómo que no? ¿Ha sucedido algo con los reclamos que han hecho los fiscales destituidos llevándolo a cortes internacionales? No han llegado a la Corte Suprema. Y si están, no están resueltos. Pero fíjate el caso de mi defensora, la doctora Goyeneche, que es un caso parecido al mío, por la incompetencia, exactamente, por la incompetencia del tribunal que la juzgó y por la violación de otras garantías. Y la Corte le dijo que tiene razón. Y como es, hay muchos casos en la República, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha resuelto en infinidad de casos. Yo ahora no lo recuerdo, pero la doctora lo transcribió en las presentaciones que hicimos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también lo ha hecho, donde te están diciendo, por ejemplo, que no puede ser un órgano político el que resuelva cuestiones que hacen a los magistrados judiciales, porque eso quiere decir que los magistrados quedan afectados y subordinados a los criterios políticos. Por ejemplo, una de las cosas que cuestiona la relatora especial es que en el nuevo régimen de designación de fiscales y fiscales adjuntos se los designa por 4 años, y que esa designación la hace directamente el gobernador sin tener en cuenta ningún orden de mérito. ¿Cuál es la influencia que esto tiene? Y que el fiscal que fue designado así y no va a querer hacer nada en contra del poder político, porque si no sabe que se le acaba la subrogancia y vuelve a la casa, ¿viste? Bueno, de hecho fue muy criticado Puyaro en el nombramiento de jueces que en el ranking no les correspondía. ¿Y qué es lo que me pasó a mí, Rodrigo? Yo participé en el último concurso de jueces que participé. Había 9 cargos. Ah, cierto que vos de esa habías participado vos. Vos estabas también 9 ahí. cargos. De esos 9 cargos, digamos, eran más, pero yo me anoté para 9. Eran 4 en Santa Fe, 2 en Rafaela, 1 en Vera, 1 en Las Toscas y espérate que había otro más. 5 en Santa Fe. Sí, 5, porque después se cubrió otro cargo más. 9. Yo salí cuarto en la general, en el orden mérito. Cuarto. ¿Cómo no te va a tocar alguno de los cargos? Y no, el gobernador eligió que se le cantó. Y de hecho eligieron gente que estaba más abajo de los 9. Claro, sí. Y eso es justo. No, eso es lo que dice esta mujer. ¿Cómo va a dejar de lado el orden de mérito? Haga una selección por mérito y sea exigente en las cuestiones que tienen que ver a cómo establecer el puntaje del mérito. Pero no, ¿cómo va a elegir a dedo? Hoy por hoy no existe mérito. Vos aprobaste, chao, después el gobernador elige al que quiere, propone al que quiere. En el año 2012, cuando fuimos a concursar para fiscales, cuando se inauguró el sistema, era obligatorio el orden de mérito. Es decir, no se podía designar a nadie que no estuviera en el orden de mérito. Y según el orden de mérito. De esa manera, yo ingresé junto con el doctor Martínez y el doctor Latorre a la fiscalía en los 3 primeros lugares, que eran los 3 cargos de fiscales titulares. Te hago una consulta sobre eso, que ahora estoy recordando. El audio que se filtró en el que vos contás que tuviste una reunión con Chacho Marcón. Primero te quiero preguntar si es real. No, ya sabes que eso no te voy a hablar, porque eso amerita una charla aparte, porque si no la gente no va a entender un cuerno de lo que estamos hablando. ¿Cómo no? Si estamos hablando de eso, me decís que quedaste afuera y yo lo que te iba a preguntar No, vos me preguntaste si había independencia. Yo te estoy mostrando cómo no existía. No, pero para que te voy a decir por qué engancho una cosa con la otra, que no es una cosa tirada. Bueno, no te lo voy a contestar, mi derecho. Pero quiero dejar en claro por qué le hago la consulta. Porque vos me decís, mirá cómo me fue en el orden de mérito, terminé cuarto, me dejaron afuera, y ahí va mi pregunta. ¿Vos no creés que la filtración de ese video tuvo que ver con que te dejen afuera ese audio? Vuelvo a decirte, no voy a hablar de ese tema, porque ese tema está siendo, y todo lo que tiene que ver con la cuestión judicial mía, está a criterio de la Corte Suprema. No quiero que se piense que estoy tratando de sacar ventaja o presionando o buscando alguna diferencia. Y además porque es una cuestión bastante extensa que merecería una charla especial. ¿Hacemos una pausa? Dale, pausa y venimos con la segunda parte con Aldo Gerosa, y ya está aquí Andrea Paz del Citran para hablar del paro.
bet you I'm gonna be a big star. Right with an Oscar, you can never tell. The movie's gonna make me a big star. 'Cause I can play the part so well. Well, I hope you'll come and see me in the movie. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar. El espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y anímate a comenzar un cambio. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Báscolo Hermanos. Líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172. Martes y viernes, frutas y verduras frescas. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. En Chemes, el mes de los niños viene con promos increíbles. Te lo mereces, cómpralo. Hasta 45% off y hasta 12 cuotas sin interés. Haceles el mejor regalo y te lo llevamos gratis. Ingresá a chemesweb.com.ar o visita nuestras sucursales. Compra en Chemes. Entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia. Muy bien, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio, parte final con Aldo Gerosa. Bueno, algunas cuestiones, Aldo, que te quiero consultar. Bueno, volviendo a lo que tiene que ver con el bloque anterior y lo que estábamos hablando. A ver, ¿para vos no tienen que tener ningún tipo de control los fiscales? No, yo no digo eso. Tiene que haber un control serio y un control técnico. Pero ese control tiene que estar dentro del ámbito del propio Poder Judicial. Okay. Es decir, nosotros funcionamos... ¿Quién controla cómo trabajan los legisladores? Y las cámaras. Las cámaras pueden destituirlos o no. Y la gente, porque llegan por el voto popular. Sí, ustedes no. Pero nosotros no, porque no podés poner por el voto popular a un funcionario que tiene la obligación y la facultad, por ejemplo, de detener y meter presa a personas y de armar causas penales, porque eso sería lo mismo que someter las libertades de los seres humanos
al arbitrio de cualquier loquito. Eso ya pasó en la historia y contra eso reaccionó la humanidad. ¿Qué estamos tratando de volver para atrás? No. Parece una locura. Es decir, al fiscal lo podés Pero vos creés juzgar. que el resultado... Está perfecto, está bueno el repaso histórico que haces. Ahora, pasó el tiempo. ¿Vos creés que el resultado, mejor que crees, considerás que el resultado de eso que se buscaba, se logró? Nunca se va a lograr, nunca. Son cuestiones que hay que mejorar con el paso del tiempo. Siempre es perfectible. El trabajo de cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier defensor público va mejorando con el tiempo. Si aprende, si estudia, si no, va a seguir siendo siempre el mismo. Pero si no, cuando yo empecé las primeras audiencias ya en el año 2014, a como las hacía este año o el año pasado, hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque uno aprende, uno mejora, uno va capacitándose. Y eso hace a la calidad del servicio que presta. Lo mismo con todos los demás, ¿viste? Lo que Ahora, ocurre Aldo, es que, sí. a ver, que vote la gente. ¿Cómo va a votar la gente al Poder Judicial? Nunca existió eso y no existe en ningún lado, salvo... Sí, existe. Sí, en otros ¿dónde? lugares del mundo. ¿A dónde? En México, en Bolivia lo querían implementar, sí. No es una... No son ejemplos de países que no haya una enorme corrupción judicial. Bueno, y en los otros que no hay... Sí, en los otros que no hay elección de miembros del Poder Judicial, no hay corrupción. Sí, pero menos de la que hay, los vínculos que tiene. México es tremendo. Es debatible el nivel. No es negociable. Eso no es negociable. Es debatible el nivel. No es que vos negociable. tengas una apreciación sobre México y Bolivia, digamos. Bolivia no se implementó, me dijiste vos. No, bueno, pero lo que me acabas de plantear Yo te pedí concretamente en cuanto a eso es otra cosa. Pero bueno, ok, ya entendí lo que pensás sobre el voto del Poder Judicial. ¿Quién los controla? Como decía Patricia El propio Poder Judicial lo controla. El propio Poder Judicial, y si no lo controla, la Corte Suprema de Justicia es sancionable mediante juicio político. Juicio político que tendrá que ser realizado de acuerdo a las garantías constitucionales que correspondan, porque en definitiva lo que dice la señora relatora, lo que dijo la Corte Interamericana, lo que dijo el Tribunal Europeo, es que tienen que respetarse los derechos y garantías de cualquiera, más cuando el órgano decisor es administrativo y no judicial y el enjuiciado es un magistrado del Poder Judicial. Porque de lo contrario se pierde independencia. El Poder Judicial deja de ser independiente y si no es independiente no hay garantías para los ciudadanos comunes. Esto era en principio la idea de Rousseau de los tres poderes. Lo que hemos cambiado muchísimo, obviamente, es que en aquella época se decía que el juez lo único que tenía que hacer era aplicar la ley. Y hoy sabemos que muchas veces la ley requiere de un análisis, de una interpretación, porque o no es clara o no está suficientemente... no es razonable y por lo tanto no es constitucional. Pero sigue siendo la misma idea. Hay un poder que da las leyes, el otro que las cumple y un tercero que vigila qué ocurre, es decir, que ejecuta las leyes y el otro que vigila qué ocurre cuando esas regulaciones jurídicas no son acatadas, respetadas, como pasa en cualquier ámbito. Yo puedo hacer un contrato de locación y el inquilino no te paga, voy a hacer un reclamo judicial, no va con un revólver a pegarle un tiro. ¿Vos sentís que fueron con un revólver a pegarte un tiro? No, te estoy poniendo un ejemplo, porque vos me preguntaste del Poder Judicial, hablamos del fuero penal, pero en realidad es lo que pasa con cualquier ámbito de la justicia. Si el juez no acepta el reclamo del dueño, en este ejemplo que yo te di, el dueño apelará. Y si la Cámara no lo acepta, o bien no le correspondía reclamar al dueño, o bien están incurriendo en desconocimiento de la ley, y eso es causal de remoción. ¿Quién lo decide? La Corte Suprema a través del organismo que se establezcan, Consejo de la Magistratura Independiente, qué sé yo, lo que fuere, respetando los derechos de defensa y de acceso de la víctima al juicio, a ese mecanismo, y de acceso del sospechado denunciado, porque si no lo matás de entrada. Bien, y vas a un punto que se repite en varios, Alejandro Rodríguez también lo planteó acá, dentro de lo que tiene que ver con el reclamo, es no nos dieron la oportunidad de defendernos. Exacto. Lo dijiste vos y lo dijo Alejandro Rodríguez. Te pregunto, claro, bueno, te pregunto desde afuera, no siendo un legislador ni tampoco quien se va a defender. ¿Por qué? ¿Qué faltó? ¿Qué no te permitieron
para defenderte como correspondía? Mira, te doy una o dos referencias, porque también eso, lamentablemente, es un tema hermoso, pero es extenso. No quiero abordarlo a los manotazos. La asamblea, que encima la encubren con el nombre de sesión conjunta, ahí tenés una hipocresía de la legislatura. ¿Por? Porque no es sesión conjunta. La sesión conjunta solamente existía en la Constitución Provincial para nombrar el senador nacional por Santa Fe, que ahora no se vota. Claro. O sea que no hay más sesión conjunta, hay asamblea legislativa. Pero lo pusieron para tratar de sacarlo del ámbito de las incumbencias constitucionales de la Asamblea Legislativa, que no tiene la de juzgar fiscales. Por lo tanto, el procedimiento es inválido en general. Pero vamos a lo que vos me planteabas. Esa Asamblea Legislativa se integra por 69 personas. Votan las 69, entre ellas las 13 o 14 o 15 que ya dijeron que yo soy culpable. ¿Qué garantía tengo de que el tribunal sea imparcial y que me escuche? Pero peor que eso, esas 12 personas de la comisión de acuerdo que ya aconsejaron destituirme o sancionarme, más él o la legisladora acusadora, más si hubo denuncia por algún legislador, esos que ya dijeron que hay que echarme, hacen votar a todos y después le cuentan los argumentos por los cuales me destituyeron. O sea que la enorme mayoría de los legisladores ni siquiera me conoce, no escuchó mi defensa, no sabe qué pruebas ofrecí, no tiene idea de qué argumenté. Y recién después que votaron, los otros les cuentan, si quieren, si no, no es necesario tampoco, le cuentan porque... Pero le cuentan la versión de ellos, no la mía. Pero vos lo que estás diciendo es que hay un montón que votan sin saber lo que votan. Sí, y si saben porque lo que le dijeron los que ya me acusaron, que no es así como funciona la justicia. La justicia se escuchan a las dos partes para ver cuál tiene razón. Pero nunca vieron mis pruebas, nunca leyeron mis manifestaciones, no me escucharon hablar, pese a que yo pedí que me citaran y me dejaran expresarme. Entrevistaron personas sin notificar a la fiscalía. ¿Cómo me defiendo yo de eso? Si no me decís que vas a citar a tal o cual testigo para escucharlo, y en todo caso que vaya mi abogado o mi abogada y yo no, o sí, o... ¿Cómo me entero? Me entero después que ya... ¿Cómo controlo la incorporación de pruebas? Que son derechos básicos de cualquier persona. Si somos ciudadanos de segunda, los fiscales y los defensores públicos. Y sí, porque hay derechos que a otros no se le niegan. Nosotros en la justicia nunca pudimos... nunca se hizo un juicio donde haya un testigo que declare sin que esté presente el defensor y el imputado. Incluso si hay un juicio por violencia de género o sexual, el imputado lo puede ver por televisión, por video, y conversar con su abogado para decirle, preguntar esto, preguntar lo otro, esto no es cierto, esto... Y el defensor está presente. ¿Cómo puede ser que de repente haya personas en esta república y en esta provincia que no tienen derecho a controlar la prueba con la que se la pretende destituir del trabajo, por ejemplo, o condenar, mandar a prisión? No existe en ningún lugar del mundo eso. Sí, existen regímenes totalitarios, pero nosotros no tenemos un régimen totalitario. Tenemos una provincia federal en un país republicano y federal y democrático. Sí, en los papeles. Aldo, claro, sí, Aldo, ahora... ya sé, lo que quieras, lo que no, eso lo manejás por supuesto vos como cualquier invitado acá. Siguiendo todo lo que vos planteás, lo que te quiero consultar es, ¿te querían limpiar? ¿Te querían echar en base a lo que vos me planteás? Bueno, la pregunta que me surge es, ¿por qué? ¿Qué ganaron? ¿Me explico? ¿Qué ganaron sacándolo a Aldo Gerosa? ¿Qué sé yo? Irán a poner a gente de su gusto, es gente permeable a algún tipo de presiones, de cuestiones que tienen que ver con... No sé, no lo sé. No lo sé porque, claro, ¿sabés qué? Cuando yo era chico escuché muchas veces, todavía lo sigo escuchando, y el que no tiene padrino muere infiel, ¿viste? Y será por eso, porque ¿quién va a defender a los Gerosa? Yo no participo de cuestiones políticas, no intervengo en partidos políticos. A lo mejor sea eso, no lo sé. ¿Te faltó un padrino? Y evidentemente, porque si no me hubieran salvado. ¿Por qué va a ver los legisladores que no sabían, que no me escucharon, que no me vieron? ¿Por qué decidieron votar en mi contra? Porque hubo un acuerdo político, no hay otra explicación.
¿Quién lo promovió? No lo sé. Claro. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, del pero otro lado, evidentemente se han puesto de decir es, acuerdo. Estos dos casos que lo terminan echando a Gerosa, bien, vos dijiste, de 18.000 causas, por 2 me tumban. Palabras más, palabras menos. Los que votaron destituirte pueden decir, mirá, son suficientes esas 2 causas para que este fiscal no sea más fiscal. Porque mal desempeño, a mí no me echaron por cometer delito como a González. Uno de cuyos delitos por los que lo condenaron lo investigué yo, o lo denuncié yo y yo aporté las pruebas. No. Y que lo nombraste sin nombrarlo. A mí me echaron, por supuesto, mal desempeño. ¿Dónde dice qué cosas son mal desempeño y qué no? Lo inventa la legislatura. Y después que inventó que lo que yo hice tiempo atrás es mal desempeño, me someten a juicio. ¿Y qué garantía tengo yo de que me libere de eso? Ninguna. Ellos inventan lo que es mal desempeño. Porque no está en ningún lado dicho, señor fiscal, si usted esto y esto es mal desempeño. Ojo, porque si lo comete lo vamos a echar. No figura. Lo inventa la legislatura cuando decide abocarse al caso de mal desempeño que le llegó vía denuncia o por parte de la Asamblea. Uno de los criterios que repiten tiene que ver con el tiempo. Y también lo vi con Rodríguez. La demora en... Bueno, estoy siguiendo tu pensamiento, lo del mal desempeño. Hablan, tanto en un caso como en el otro, hablaron del tema del tiempo, de la lentitud. Vuelvo sobre lo que dije, poneme los fiscales que hacen falta, dame los recursos. Me cuestionaron en un caso que demoré en pedir una cámara Gesell y la víctima menor no estaba en condiciones. Cuando me dijeron al año y algo que estaba en condiciones, que fue noviembre de 2016, 2 años, no más de 20 días después presenté el pedido de audiencia para tratar la cámara Gesell porque no tuve conformidad de la defensa. La audiencia la presenté en diciembre, la audiencia se fijó en marzo de 2017. Me conceden la cámara Gesell. En abril de 2017 sale la resolución judicial dando cuenta que sí se iba a hacer. Y la oficina de gestión recién pudo fijarla para junio de 2017. ¿Y es responsabilidad mía? ¿Qué hago? ¿La llevo de los pelos a la persona esta para que declare cuando no estaba en condiciones? Después me cuestionaron en otro caso que demoró 2 años y 6 meses, 7 meses en hacer avanzar tal causa. Esa causa había estado en manos del doctor Martínez durante casi 3 años. Después me la pasa a mí. Yo no me entero que me habían entregado la causa porque nunca llegó a mi oficina. Figuraba en el sistema informático que se me había asignado, pero en el registro manual donde se hacen constar todos los legajos que te doy a vos y que firmás vos o tu asistente, no estaba. No estuvo en mi poder. No, pero usted demoró 2 años y 6 meses. Resulta ser que de esos años y 6 meses hubo 1 año que estuve suspendido y cuando volví a trabajar me quitaron todas esas causas y las pasaron a otro fiscal. O sea que hubo 1 año y medio en el cual yo no tuve posibilidad de hacer nada con esa causa. Y lo otro que te achacaron fue... Y después, después que yo que me suspendieron esa causa, tuvo 1 año y medio sin movimiento de los otros fiscales. Y a mí me vas a sancionar, y a los otros, ¿por qué no? Porque no se puede, porque no estamos en condiciones de responder con la celeridad que merecen los casos, porque no hay estructura suficiente y porque además nos llenan de casos sonsos que tenemos que ver si es delito o no. En caso de que sí es delito, si la pena no prescribió, si la acción está expedita, en fin, un montón de situaciones que hace que vos te demores. Pero también te achacaron que presiones a una víctima. ¿A qué le presioné? Que te plantearon Primero, eso y que fuiste a la casa. Nunca probaron ninguna presión mía. Pero en segundo lugar, las víctimas, que supuestamente habrían sido presionadas, fueron y dijeron, tanto en la justicia, cuando se las escuchó, como en la legislatura, que estaban de acuerdo con lo que habían firmado. O sea, que le estoy pidiendo que firmen algo que quieren firmar. Esa es la presión. Que si no lo firman, no se puede firmar más porque los abreviados se podían presentar solamente hasta que inicie el juicio oral y público y después ya no sirven, no se pueden presentar más. Dejo a la víctima sin lo que quería por no llamarle y decirle, venía a firmar. Supuestamente fui a la casa de una víctima a hacerle firmar. Y sí, para que no se moleste a ir. ¿Eso está mal? No sé, decime vos. No está mal. ¿Cómo que no? No tengo obligación de velar por la víctima, de ayudarla, de asistirla, de facilitarle el acceso a la justicia. No, lo que pasa es que todo esto es un delirio.
cómo está organizado. Y bueno, así nos va después. Aldo, muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. De verdad, gracias. Bueno. Estuvo Aldo Gerosa con nosotros. Pausa, quédate ahí, chiquita, y vamos con el tema del día. El paro de Citram, el conflicto desatado, o como nos decía hoy en la radio la titular del Citram, la gota que rebalsó el vaso, lo que pasó en el departamento eléctrico. Todo eso lo hablamos ahora con Andrea Paz. I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Si estás atravesando una situación de consumo problemático o conoces a alguien que necesita ayuda, en Redes somos un equipo interdisciplinario que ofrecemos acompañarte en esta problemática de manera personal, grupal y familiar. El espacio que buscas y esperás en función de tu necesidad. Orientación, atención y acompañamiento. Redes, Centro de Salud Mental y Adicciones. Acércate a Rivadavia 965 y anímate a comenzar un cambio. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Muy bien, estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio y ahora, como lo habíamos anunciado, está con nosotros la titular del Citram. Es el tema del día, el paro, en realidad de además un planteo
que realizaron ya hace unos cuantos días atrás. Acá contaba yo, no solo el comunicado que sacó el Citram en la materia, sino también, gracias Edu, sino también en el Consejo Municipal de la Ciudad de Reconquista se hizo una presentación referido también a lo mismo, que tiene que ver con estos movimientos y traslado de personal municipal, y ahí pareciera ser que está el punto, pero ayer en el departamento eléctrico del municipio fue donde terminó, de explotar todo. Le vamos a preguntar, Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. No, a vos por darnos siempre el espacio para poder informar a nuestros compañeros y a la comunidad de qué es lo que está ocurriendo con el sector, digamos. Claro, porque en medio además de negociaciones paritarias y donde algún desprevenido dirá el paro tiene que ver con... No, en este caso no, y por eso es solo en Reconquista. Es solo en Reconquista, y bien hiciste la presentación, digamos, esto comienza hace varias semanas atrás. Si nosotros hicimos un comunicado donde manifestábamos y hacíamos una denuncia pública, y ahí empezamos con distintas reuniones con el Ejecutivo para tratar de frenar este tipo de manoseo, de hostigamientos, de amenazas que habían comenzado semanas antes de las elecciones, se frenaron un poco, después pasaron las elecciones y ahí como que se empezaron a multiplicar. Y bueno, nosotros cuando empezamos antes de las elecciones a sentir estos comentarios a través de los trabajadores, empezamos a trabajar fuertemente en un proyecto de ordenanza con la concejala Constanza Arzamendia para justamente presentarlo ante el Consejo. Y este proyecto de ordenanza tiene que ver con violencia laboral con perspectiva de género, digamos, donde se pretende crear un órgano que sea de alguna manera integrado por varias partes. En esas partes el Ejecutivo, el área de género, el Consejo y el sindicato. Entonces, mediante esa que funcione, digamos, en los momentos que existen algún tipo de denuncia, ya sea de manera formal o de manera verbal de algún trabajador, que haga las evaluaciones y a partir de ahí se active ese protocolo que se pueda aplicar a todos los que tienen de alguna manera vinculación con el municipio de Reconquista, ya sean funcionarios, trabajadores no permanentes, trabajadores permanentes, proveedores y todos los que tengan algún tipo de vinculación con el Estado municipal. Así que bueno, mientras eso ya se presentó, se presenta mañana. Se lo va a presentar, no sé si mañana, pero el lunes a más tardar ingresa. Y ahí también aprovecho a pedirle a todos los concejales que por favor de manera urgente traten ese proyecto para lograr, digamos, la ordenanza, y con esa manera nosotros nos estarían dando una herramienta más para frenar este avasallamiento que está llevando adelante el Ejecutivo en contra de nuestros compañeros. Te invito a que escuches lo que nos decía Vallejos la semana pasada. Claro, esto no fue post lo que ocurrió en el departamento eléctrico, sino la semana pasada cuando le consultamos acerca de esto y los movimientos de personal. Vamos con eso ahí. Hubieron muchos cambios en las distintas secretarías. Cada secretario tiene la libertad de poder rediagramar su organigrama, su esquema de trabajo de acuerdo a las necesidades que tienen, corregir las falencias que nota cada secretario, y ese es el reordenamiento que se hizo internamente dentro de cada secretaría. Como también se dieron muchas bajas porque venían con procesos administrativos que bueno, lamentablemente muchas faltas injustificadas, muchos problemas que se venían trabajando, y bueno, se dieron situaciones que se tenían que hacer como hace cualquier empresa, como hace cualquier administración pública, porque lo que necesitamos es optimizar los recursos humanos para poder brindar mejores servicios, y en eso cada secretario tomó medidas en distintas áreas. Cada secretario reconoce esto, digo yo, hago la lectura que hago yo, ¿no? Y que tiene libertad de reorganizar su secretaría y su área como quiera. Te lo traslado, va la pregunta. Bien, la libertad la tiene de reorientar el funcionamiento de las áreas
a través de los organigramas y a través del respeto a la 9286. Una cosa es cuando uno reestructura un área Sí. por una cuestión de funcionalidad y de servicio hacia la comunidad, y ahí se trata a través del diálogo, mediante la comunicación con los trabajadores, de explicar cuál es la reestructuración que se está haciendo y cuáles son las necesidades que a partir de ahora se va a tener que cubrir, y entonces se llega generalmente a un acuerdo con ese trabajador para que cumpla esa nueva tarea. Acá lo que nosotros estamos denunciando es que esa instancia no ocurre. Yo vengo un día y te digo, mirá Rodrigo, vos no podés estar más acá, te vas a ir a partir de mañana a tal lugar a hacer tal cosa. Y te vas a ese lugar y resulta que no tenés, te mandan a digitalizar el archivo, porque necesitas esa información digitalizada para controlar si están al día o no esos contribuyentes con el pago de lo que corresponde, de ese derecho, de esa tasa o de lo que querramos controlar. Pero resulta que te vas a ese lugar, hay papeles por todos lados, no tenés un escritorio, no tenés una computadora, no tenés una ventana que se abra y pueda circular aire, o sea, no tenés las condiciones mínimas que debería tener un trabajador para llevar adelante su tarea. Eso no es libertad o hacer los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento del municipio. Claramente va en contra de la ley y va en contra mínimamente de lo que dice el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, por lo menos en este caso que te estoy contando. Después podemos contar otros casos, digamos, de otros trabajadores, por ejemplo el Departamento Eléctrico, que fue la gota que rebalsó el vaso. Sí, vamos ahí. Donde compañeros que hacen una tarea específica, como es la electricidad, digamos, Sí. o lo que es la iluminación de toda la ciudad, cuando comienza el conflicto, que nosotros nos acercamos a pedir las explicaciones de por qué el traslado de estos trabajadores, Sí. a la mañana nos dicen por un incumplimiento de una tarea. Bueno, listo, puede ser un motivo. Ahora, hay una ley que es la 9286 y se debe respetar. El Ejecutivo y los trabajadores la debemos respetar, porque esa ley tiene derechos y obligaciones. Dentro de las obligaciones, si un trabajador incumple con una tarea designada, el jefe inmediato debería abrir un sumario, una investigación, presentar las pruebas que considere necesarias, darle la posibilidad de defensa al trabajador y a partir de ahí, una vez que se cierra ese sumario, determina una sanción. Y ahí es donde se puede llevar adelante la sanción. Bueno, en este caso el Ejecutivo lo que hizo fue juzgar y condenar al trabajador sin cumplir con la ley 9286, que fue lo que manifestamos a primera hora del día que comenzó el conflicto. Pasaron horas y en la última reunión, cerca del mediodía, manifiestan que en realidad no es que lo habían cambiado por un incumplimiento de tarea, sino porque estaban reestructurando el área y estos compañeros, eran tan buenos trabajadores que lo necesitaban en otro lugar. Y ese lugar era la plaza. Son 4 trabajadores. Sí, en realidad 3. A mí me han llegado 3 que están notificados. Si hay un cuarto, ese cuarto trabajador todavía no ha sido notificado de este traslado. Es decir, yo tengo conocimiento de la notificación a 3 trabajadores. Ahora, si vos me decís que son tan buenos estos trabajadores, ¿por qué no lo dejás en el área para lo cual están preparados, que es el Departamento Eléctrico y que hace más de 25 años que vienen realizando la tarea? Entonces, queremos revalorizar al trabajador, según el discurso de algún funcionario, del mismo intendente, cuando habla, porque digamos que esta no es la manera de revalorizar al trabajador, sacándolo de un área donde ha demostrado más de 20 años que está apto para hacer esa tarea y mandarlo a la plaza, a lo que es limpieza general, que quiero hacer un paréntesis, no desmerezco la tarea porque hay otros compañeros que la están haciendo y la están haciendo muy bien. Lo que digo es... Iba a plantear eso. Lo que digo es... ¿No se está jerarquizando el laburo municipal? Lo que digo es que si vos tenés un trabajador
preparado, capacitado, con una especialidad específica, no lo podés mandar a otro lugar para dejar ese lugar que además el municipio no cuenta con tantos electricistas como para darse el lujo de decir, no, bueno, no me gusta tu cara, te vas a barrer. Que no es en desmedro del trabajo, porque un trabajador municipal puede barrer, puede estar en la administración, o puede estar en el departamento eléctrico, o en el vivero, o en alguna de las áreas que tiene el municipio. Pero sí digo, mínimamente están desperdiciando un trabajador como es el del departamento eléctrico para enviar a otro lugar que no es tan necesario. O sea, que se puede cubrir con otros trabajadores. ¿La Plaza de Zoilo, que antiguamente era el cementerio? Y parece que sí. ¿Es el lugar de castigo que tiene? Parece, aparentemente, lo que ha quedado a las claras que sí. Pero más allá de eso, yo quisiera centralizarme, digamos, en lo que viene ocurriendo. Pero espera, antes de ir a lo que viene ocurriendo, el planteo del Ejecutivo, y en este caso de Gutiérrez, el titular del Departamento Eléctrico, que es el que, bueno, como hablábamos hoy en la radio, es el que en el comunicado interno que él envía, ¿no es cierto? Y al que, bueno, lo dije en la radio, tuve acceso al mismo, lo que él plantea es todo lo contrario de lo que vos me decís que es un premio porque son buenos tipos. Imagino que es una cuestión irónica la que me acabas de dar, ¿no? Porque lo que dice, y lo voy a leer, es: pongo a su disposición, le dice al secretario Castellani, ¿no? Que tiene servicio de obras públicas, tiene todo todavía. Pongo a su disposición el cambio de sector con urgencia del grupo que estaba de turno, y ahí son 4, a cargo del operario, bueno, da el nombre del operario en cuestión, y dice que los mismos no tienen compromiso de trabajo, responsabilidad y no obedecen órdenes de sus superiores. Cuando habla de órdenes de sus superiores, habla de un hecho que ocurrió el viernes en el anfiteatro con un tablero que se quemó y que cayó justo en el cambio de turno de las 6 de la tarde, y los trabajadores que son este turno, quiero explicarlo lo más rápido posible a la teleaudiencia, terminó a las 6 de la tarde y se fueron a la casa, terminado el turno, y dejaron el tablero a cambiar y dejaron todo eso allí, y el enojo de Gutiérrez, esto es lo planteado por la fuente oficial, digamos, por el municipio. No pudo hablar con los trabajadores. Ya te voy a preguntar a vos, que sos la representante. ¿Qué dice el municipio y qué dice Gutiérrez? Era una cuestión de urgencia, el rally arrancaba en horas, el viernes no teníamos luz para arrancar, a las 6 se fueron y no vinieron a dar una mano o traer el tablero que habíamos mandado a comprar o la grúa, y por eso habla de no obedecer órdenes de sus superiores. Y después agregan otra cuestión más que tiene que ver con el recorrido del vehículo, que al parecer, según lo que dicen del municipio, tienen información de que con el satelital tienen la data de que anduvo por otros lugares de los que tenía que andar. Esos son los 2 elementos que el municipio tiene para justificar estos traslados. Esa es la realidad, no esto del premio y toda esa cuestión. Ahora, ¿qué dicen los trabajadores? Por eso, o sea, hasta digamos, no sé, tengo tantas cosas para contestar, digamos, con respecto a eso, pero básicamente me voy a centralizar. Aparte en nos dejó tiempo Gerosa. Bueno, dale, lo que quieras. Me dejó, digamos, o sea, voy a arrancar por el inicio de esto. O sea, acá si hay alguien que está teniendo una falta grave, es el jefe del departamento eléctrico, porque sacó a la pública un documento oficial que para nosotros, y al repartirlo por los medios y por todos lados, un documento que debería ser parte de un sumario, yo estaría pensando, si soy el intendente, y calculo que los asesores del intendente estarán diciéndole lo mismo que digo yo acá, que, a ver, vamos a suponer que los trabajadores incumplieron, como dice este encargado. Correspondía a un sumario, como te lo expliqué recién, y que ese sumario determine un resultado. Ajá. Ahora bien, lo de este jefe es más grave aún, porque en todo caso esto es un incumplimiento de tarea que se sanciona con un apercibimiento, con una suspensión. Ahora, esto de hacer circular un documento oficial
es una falta grave que está cometiendo este funcionario público en este caso. Ajá. Entonces, debería estar preocupado este encargado en ver cómo se va a defender él ante el intendente, porque gracias a este accionar que llevaron adelante este encargado y otros funcionarios, estamos en esta situación a horas de llevar adelante una medida gremial en defensa de todos los trabajadores municipales, no solo del departamento eléctrico. Entonces yo no voy a ahondar y cometer el mismo error que este encargado de hablar específicamente de algo que se debería haber resuelto internamente, llevar adelante a través de un sumario como dice la ley. Claro. Porque Claro, si no lo que estaría vos decís cometiendo es- el mismo error que el Ejecutivo en este caso, en nombre de un encargado. O sea, vos no decís que hayan hecho todo bien estas personas, sino lo que o si decís eso. No, 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 ¿Hablaste yo con lo los que digo ¿Hablaste es, con los trabajadores? Estamos ¿Qué te permanentemente en ¿Y contacto qué con te dijeron ellos. ellos? A ver, los compañeros dicen, y por eso ya entramos al sumario, digamos, si yo me pongo Sin a... nombres, ¿qué te dijeron ellos? No, ¿Lo pero sí, o sea, es reconocen o no? parte del descargo que ellos tendrían que hacer en un sumario. A ver, yo lo que te puedo decir, digamos, como Sí. para manifestar lo que dicen los trabajadores, es que ellos garantizaban que ese trabajo se realice en el momento que se tenía que hacer. Porque si bien estaban en el cambio de turno, había otros compañeros que ya estaban sabiendo que tenían que ir directamente a resolver esa situación. Porque nosotros, los trabajadores, estamos acostumbrados a trabajar en equipos de trabajo. O sea, estamos acostumbrados a ser solidarios unos con otros. Acá también eso me permite decir que, por ejemplo, estamos tratando de cuestionar a un trabajador porque en su horario de trabajo pretendía retirarse de su trabajo, Sí. cuando había garantizado que el turno que seguía resuelva esa problemática, pero no estamos cuestionando, Claro. por ejemplo, Está bien, sí. que cuando un trabajador tiene que hacer horas extra, este municipio hace varios años no viene pagando horas extra. Y hemos descubierto que en este último tiempo han ofrecido bonos en lugar de reconocer las horas extra conforme a la ley 9286, y que también lo estamos denunciando. ¿Cómo O sea no? que estamos, Bonos. ¿Cómo bonos? sí, bonos, plata en negro, sin aportes, sin nada. Individualmente, a cada Claro. trabajador al que le deben horas extras, por afuera, digamos, de ustedes, Claro, entonces ¿cuánto me te debo parece... tanto? ¿Así? O sea, a ver, la ley 9286 prevé horas extras de lunes a viernes hasta las 10 horas al 50%, después de las 10 horas del día viernes, sábado y domingo son al 100%, y esas tienen un valor y depende de cada sueldo de cada trabajador. El valor de un categoría 15 no es lo mismo que el valor de un categoría 8. Está bien. Entonces, depende de la carga horaria que vos haces de horas extra, vas a tener algo para cobrar. Pues bueno, acá lo que estábamos haciendo de parte del Ejecutivo es ofreciendo bonos para hacer determinadas tareas a los trabajadores por fuera de la ley. Y nosotros nos estuvimos enterando en este último tiempo. Por eso volvemos a decir, y tras cartón lleno, Viene esto. de ofrecer el bono y decirle, bueno, mira, si vos no vas a hacer el trabajo y te vamos a trasladar y te vamos a echar. Sí. Entonces ahí es donde está todo esto que yo te decía, del apriete, de las amenazas, del hostigamiento. Igual no verdad es lo que- mismo echar que trasladar, ¿no es cierto? No, claramente no es lo mismo. Claramente no, No es estoy lo justificando ninguna de las dos, pero digo, ponerlos en el mismo lugar me parece que es No incorrecto. estamos poniendo en el mismo lugar, sí estamos mencionando todo lo que venía Sí. ocurriendo, y por eso yo Igual el mismo manifiesto... intendente reconoció, también dijo bajas, o sea que está hablando de gente que sí fue echada. Sí, sí, es así. Que a ver, vuelvo a insistir lo que digo siempre. Nosotros tenemos una ley que es la 9286, que así como nos da derechos, también nos da o nos manifiesta claramente cuáles son nuestras obligaciones. Y en el caso de incumplir con nuestras obligaciones, está claramente cómo se debe llevar adelante el procedimiento o el proceso para sancionar a un trabajador. Entonces, nosotros como comisión sindical Sí. nos vamos a ajustar a lo que dice la ley. Claro. Y vamos a exigir lo que dice la ley, para un lado y para el Primero otro. sumario y después en base al resultado del sumario se Que hoy actúa. te tengo que decir que, por ejemplo, ¿Qué? hizo todo tan mal el Ejecutivo que por más que quiera, como me manifestaron, le vamos a abrir el sumario ahora y ya no tiene validez.
O sea, este sumario no lo pueden abrir. ¿Y entonces qué van a hacer? Mañana paro por 24 horas. ¿Y después? Y nosotros estamos tratando de llegar al diálogo con el Ejecutivo para encontrar una solución que favorezca a los trabajadores por un lado y a la comunidad toda, porque en definitiva, como nosotros venimos diciendo, venimos prácticamente hace 24 horas tratando de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, todo el día de ayer, todo el día de hoy, y a ver, no pueden decir que nosotros no intentamos a través del diálogo encontrar una salida. ¿Cómo se soluciona, Andrea? ¿No trasladando a estos trabajadores y dejándolos que sigan en el departamento eléctrico? Y ahora sí, porque ellos han viciado el sumario. O sea, si hay alguien que tiene que hacerse cargo es justamente el jefe del departamento eléctrico de no haber hecho las cosas conforme a la ley 9286, y en todo caso el intendente tendrá que tomar una decisión de qué es lo que va a hacer, digamos. Nosotros tenemos perfectamente claro que nosotros estamos ajustados y conforme a la ley. Ahora sí me quedé sin tiempo. Gracias por venir. A vos. Una vez más, cada vez que te llamamos. Y bueno, mañana o pasado, no sé cómo sigue esto. Estaremos hablando en la radio. Gracias, Andrea. A vos. Andrea Paz estuvo con nosotros, día caliente en materia municipal. Mañana paro por 24 horas. Hacemos una pausa y venimos con los minutos que nos quedan y algo para compartir con ustedes. Something wrong now alone for yesterday. Love was such an easy game to play. Now we need a place to hide away. Oh, yesterday came suddenly. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. Mercado Modelo, modelo en precios y calidad. Mejor precio, mejor calidad, mejor lugar. Mercado Modelo de Váscolo Hermanos, líderes en la región. Ahora también semillas y legumbres, especias, frutos secos y deshidratados, cereales, avena en todas sus variedades. Mercado Modelo, Roca 1172, martes y viernes, frutas y verduras frescas. Muy bien, vamos a hablar de brevemente el countdown, el salvataje de Vicentín que se está llevando a cabo en estos momentos. Sabrán ustedes, uno de los oferentes es la Unión Agrícola de Avellaneda. Hablamos esta semana con el presidente Mario Estechina y esto decía. ¿Están en esa instancia ahora o ya armaron oferta ustedes? Sí. No, la instancia esa que no depende de nosotros creo que tiene un fecha determinada a finalizar y bueno, después de ahí estaremos evaluando, que de hecho estamos evaluando y son cuestiones que todavía son un poco estratégicas para nosotros. Venimos hablando por ahí con el resto de los que están haciendo ofertas y bueno, nosotros también analizando alguna cuestión porque realmente estamos
acá en la zona, y bueno, creemos que puede ser a lo mejor alguna alternativa. Ajá, sorprendieron a más de uno, Mario, cuando dimos acá a conocer quiénes eran los que se habían presentado, la verdad que a más de uno sorprendió. Bueno, algunos inclusive en las redes nos decían, no, tan equivocado, la Unión Agrícola no, cuando lo dábamos a conocer que teníamos la data, sorprendieron, y digo para bien, sorprendieron a más de uno de que haya alguna empresa más cercana, más de acá, claro, sí, entre los candidatos a, ¿viste? Eso se nota. Sí, nosotros, más allá de que somos acreedores, también siempre tuvimos una buena relación y empezamos inclusive a industrializar, a procesar mercaderías en el sur de la provincia, en esos espacios, y lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Creíamos que esto es una forma de seguir posicionados, y bueno, el tiempo dirá cómo termina esto y qué posibilidades hay para nosotros o no. O sea, una cuestión que no la podemos decir ahora, pero bueno, esto nos permite por el momento seguir estando, y creemos que en el futuro, y ojalá esto tenga algún final bueno, sobre todo por lo que es la empresa, por la cantidad de mano de obra que genera, por lo que significa para el norte, por lo que significa para el sur. Ojalá tengamos un final pronto, y bueno, es por eso que también asumimos este desafío de presentarnos. Bueno, ahí estaba entonces la palabra del presidente de uno de los 4 oferentes en el countdown. Ahora es el momento de la evaluación. ¿Cuánto vale, Vicentín? En eso está ahora. Nosotros nos despedimos, no llegamos con todo, pero como siempre, un agradecimiento muy especial por dejarnos entrar a su hogar. Ya 14 años de programa. Próximo miércoles estamos acá en LTV, por supuesto, y mañana a partir de las 7 hacemos la grieta por la 94.5. Chau.